El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Mi estimado Luis Humberto Tovar Trujillo, tenga usted buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Hacía rato no nos veíamos. Bastante tiempo. Es un compañero de trabajo, es quien me acompaña como panelista todas las mañanas en el noticiero y a quien yo he conocido recientemente, pero me parece, además de inteligente, muy simpático. Por eso lo he invitado a hablar en este programa donde se extiende uno más y habla más sabroso, porque allá hay que hacer diálogos muy breves. ¿Usted, Luis Humberto, es de dónde? Yo soy yaguareño. De Yaguará, Huila, para quienes no saben qué es ser yaguareño, como seguramente muchos no saben qué es ser laboyano en el mundo. Pero yaguareño es más fácil identificar que el laboyano. ¿Usted tiene cuántos años? Yo tengo 64 años. ¿Y cómo es su vida familiar? Pues actualmente... Después de tanta vuelta. Actualmente vivo en mi apartamento solo, con mi compañera última ¿De vida? de vida, que es Candy. ¿Quién es Candy? Candy es una perrita que es muy consentida y muy consentidora además. Ella siempre me despide cuando vengo acá al noticiero. Y es un animalito muy especial, pero de todas formas no llena las aspiraciones que uno como ser humano puede tener o puede necesitar, ¿no? Dicen, Luis Humberto, que los hombres que han sido mujeriegos terminan solos. ¿Es su caso? Puede ser cierto, pero fue porque dejamos avanzar mucho el tiempo de la soledad y nos volvimos demasiado exigentes en volver a escoger a una persona. Entonces esos niveles de exigencia se aumentaron y hoy en día uno es decir, cada día se dificulta más el volver a escoger a una persona que realmente llene los requisitos que uno quiere, que sea más compañía que cualquier otra cosa. Uno necesita con quién dialogar en esta etapa de la vida y quien compartir muchas cosas, especialmente mucho diálogo. ¿Fue su vida turbulenta, Luis Humberto? ¿Qué es turbulenta? Por las famas que tiene de mujeriego. No, lo que pasa es que yo me separé. Empecemos desde el principio. ¿Con quién se casó y qué pasó? Yo me casé con una dama de Girardot que aún vive. Él se llama Adalgisa González y es casada ahora nuevamente con un médico traumatólogo. De esa unión tiene 2 hijos y de la unión que yo tuve con ella tenemos un hijo que es un médico, que es el director de la IPS de la Universidad Javeriana, recientemente condecorado por el actual ministro de Salud. ¿La relación con ella es buena, con la mamá? La relación con ella es buena, es esporádica, pero es buena. Y con el niño, pues obviamente el niño médico ya es extraordinaria. Sí, ya se casó, tiene 2 hijos, son mis 2 primeros nietos. Los 2 primeros. Es decir, usted solamente tendrá nietos de ese señor, solamente, de ese hijo. No, tengo nietos de él y nietos de mi segunda relación, de mis hijos de la segunda relación, que fueron 3. Y de esos 3 hijos, tengo nietos de 2 de ellos. La niña todavía está estudiando psicología en la Universidad del Bosque y está dedicada a esos asuntos. Me perdí, ¿usted ha tenido 2 matrimonios o 2 relaciones? 2 relaciones. ¿Y tiene cuántos hijos? 2 relaciones fértiles. Sí, señor. ¿Y tiene cuántos hijos de esas 2 relaciones fértiles? 4 hijos. 4 hijos. ¿Y de cuántas relaciones infértiles estamos hablando en promedio? No, yo he tenido más o menos una estabilidad promedio de 4 o 5 años por relación. Pero en este momento llevo ya más o menos
unos 3, 4 años que... Está recuperando la virginidad. Estoy en ese proceso de si todavía estoy virgen o no. ¿Cómo es su vida profesional? Perdóneme, ampliemos la vida familiar, porque entiendo que usted tiene familiares curas en la familia y seguramente de ahí deriva su ideología conservadora. Sí, yo soy una persona que fui criada y educada con sacerdotes en el seminario Garzón y en la mesa de Elías también. Sin que se hubieran metido con usted. No, como de era ninguna manera. usual. No. Posteriormente, ahí dentro de la familia, como usted lo dice, hubo la existencia de Monseñor Trujillo, Rómulo Trujillo Polanco, que fue el párroco de la Catedral de Neiva y fue vicario de la diócesis de Neiva, y una hermana de él, o sea, una tía mía que es monja recientemente fallecida en Medellín, que era de la comunidad de la Presentación. Esa relación o ese vínculo religioso me sirvió para haber sido educado en esas condiciones, desde luego con una formación cristiana, con unos principios y unos valores muy, muy fuertes, y en mis estudios allá en el seminario fueron adicionalmente de filosofía, y entonces la concepción estructural de la vida y de la forma de pensar mía es una concepción eminentemente tomisto-aristotélica, que coincide fundamentalmente en lo que yo he venido comentando generalmente, que es la formación que ha tenido el ex procurador Ordóñez. A mí me llenó mucho de satisfacción leer la entrevista que usted le hizo a Ordóñez, donde realmente consolida en pocas palabras el gran documental de valores y de principios que tiene ese señor, y que no son de actual vigencia, porque es que ahora lo moderno es ser degenerado, no defender la familia, no defender muchas cosas que son importantes, cuando realmente tenemos que recuperar toda la estructura fundamental de lo que es el ser humano y la familia. La diferencia es que Ordóñez solo ha tenido una novia y una mujer y unos hijos, y usted ha sido en eso más liberal. Sí, es por eso digo que no soy tan conservador. Pero solo en eso. Solo en eso. Y a nivel profesional, ¿cómo ha sido su carrera, su trayectoria, Luis Humberto Tovar? Bueno, yo soy abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bogotá, especialista en Derecho Público. Antes que haber ejercido la profesión, porque mi ejercicio profesional es más bien escaso, he hecho un periplo bastante avanzado y bastante amplio en relación con el sector público por mis vínculos con la política, porque comencé a hacer política desde muy temprana edad, y eso me llevó a que en momentos esporádicos de mi vida ejercí mi profesión, como en este momento la estoy ejerciendo, y de otra parte pues me dediqué al servicio público, y de ahí tuve un periplo bastante grande. ¿Cómo fue ese periplo público? Bueno, yo empecé a trabajar y a estudiar en la Universidad de Bogotá en la Superintendencia de Sociedades, siendo Rómulo González el superintendente en el gobierno de Misael Pastrana. Después me gradué, terminé estudios y me vine para acá y fui juez penal municipal en Tarqui. Posteriormente me retiré y fui director de Justicia Municipal, director de Valorización y secretario de Gobierno de Neiva, alcalde encargado de la ciudad de Neiva. Después fui designado en el gobierno de Belisario Betancur como director regional de Bienestar Familiar. Era el director más joven del país. Posteriormente me retiré
fui concejal de Neiva y presidente del consejo, diputado, contralor general del departamento del Huila, director regional de bienestar familiar, que ya lo comenté. Me gané un concurso en el gobierno del presidente Uribe para ser gerente regional de Findeter para el Huila, Tolima y Caquetá. Posteriormente fui secretario general de la electrificadora del Huila, secretario de Hacienda del departamento del Huila del gobierno Jaime Bravo. Y eso es en términos generales más o menos. Es decir, ¿ha sido bien colocado? Sí, he sido bien colocado y me ha ido bien, además porque no se trata de que uno se las sepa todas, sino estar bien acompañado en esos procesos públicos que uno ha vivido. ¿Usted ya cerró ese ciclo público o sigue aspirando a algo? Pues yo no es que lo haya cerrado del todo, ¿Sino que se lo cerraron? sino que cuando aspiré a la Cámara de Representantes, que yo veía el espacio para mí, desafortunadamente los jefes políticos en esa época, por unas peleas internas entre ellos, terminaron dándole todo el apoyo político a Hernán Andrade y por eso yo no pude aspirar dentro del escenario que me correspondía. ¿Usted era competencia de Andrade en su momento, en esos inicios de la vida de Andrade? Pues sí éramos competencia en la medida en que pues él Ambos. fue concejal conmigo, él fue diputado conmigo y yo tenía mi espacio propio dentro del sector político que orientaba Héctor Polanía. Él lo tenía dentro del sector del alvarismo. Y desafortunadamente por peleas internas que en esas se sucedieron con los herederos futuros de la Cámara de Representantes de Jesús Vargas Valencia, con la pelea que Juan Cárdenas, que estaba incluido en esa pelea, entonces resulté yo fue la víctima de ese conflicto y terminaron pues apoyando a Hernán Andrade para la Cámara de Representantes. ¿Cómo ha evolucionado el Partido Conservador en el Huila, ya que estamos en eso? Porque entiendo que el departamento ha sido mayoritariamente conservador a lo largo de casi siempre, con ayuda de los curas, además, de algunos curas. ¿Cómo evoluciona el partido y qué es su partido conservador hoy en día? Pues yo no soy del Partido Conservador. ¿Usted es uribista ahora? Yo soy uribista, pertenezco al Centro Democrático. Entonces hablemos mal del Partido Conservador. Hablemos mal del partido porque eso se volvió un desastre. Desde que asumió la dirección del partido el senador Andrade, eso se convirtió en una tienda para beneficio particular y beneficio de su familia y desafortunadamente hemos llegado a los grandes niveles de corrupción en el partido, que ya dejó de ser un movimiento, por decirlo de alguna manera, con una misión de lograr el poder, sino que lograr los beneficios personales para él y su familia. De modo que eso se volvió el desastre y yo, como le decía la doctora Marta Lucía Ramírez, en alguna oportunidad que si yo podía volver al Partido Conservador, le dije la única razón sería que usted fuera la jefe del Partido Conservador. Y entonces, me pidió la razón por la cual yo me había retirado del partido y le dije porque ese partido me producía náuseas en las condiciones en que estaba manejado. A eso obedeció mi retiro y en este momento pues yo estoy vinculado ampliamente con el Centro Democrático. ¿Y lo tratan bien ahí? Pues se lo pregunto porque usted estuvo muy cerca de Hugo Tovar y entiendo que a Hugo no lo trataron bien. Mire, Edgar, yo no voté por otras listas diferentes a la de Hugo, porque en primer lugar Hugo es mi amigo de hace muchos años y además hemos tenido unas coincidencias no solamente políticas sino profesionales. Él me invitó a que hiciera parte de los directivos de la campaña y pues entre otras cosas fue una decisión de él de una manera unilateral
a la cual yo me sentí obligado de acudir a ella y ayudarle y apoyarlo porque tenía ese compromiso, no declarado, pero sí absolutamente convencido de que eso debía ser en esas condiciones. Y le ayudé a él, convencido también de que Hugo nunca lo he conocido como antiuribista, siempre ha sido uribista, y entre otras cosas, el gran problema que tuvo él con Yesid Ramírez, el expresidente de la Corte, o el mal llamado expresidente de la Corte, él fue precisamente por apoyar al presidente Uribe en unas declaraciones que él había dado relacionadas contra el presidente. Entonces, hasta en esas coincidencias hemos participado, y realmente lo hice con mucho gusto y me sentí bien, además porque es un hombre brillante, un hombre de unas capacidades intelectuales grandísimas, y lo hice de forma muy especial. Tampoco voté por la Cámara del Centro Democrático, porque yo le ayudé a Federico Díaz, que es mi amigo de infancia y que también me invitó unilateralmente a que lo acompañara, cosa que no hicieron los candidatos del Centro Democrático. Y además porque tenía desavenencias de la forma de actuar que no coincidían con mi forma de actuar, y desde luego quería sentirme tranquilo en esa decisión. Eso está demostrando Luis Humberto Tovar, que la gente vota por el que quiere, por el que le da la gana, por el amigo, y la cosa ideológica ha ido desmoronándose, las barreras han ido derrumbándose. Sí, Edgar, es la demostración reciente de lo que pasó en el Congreso de la República con la actitud del Centro Democrático de no respaldar al doctor Laforí para la Contraloría, que eso se volvió un desorden. Y yo creo que la mayor demostración de pobreza moral y política la acaba de dar el Centro Democrático al haberle negado la elección a Laforí, después de que una hora antes de la elección le había dicho que iban a votar por él. Y resultaron que no valió ideología, no valió principios, no valió absolutamente nada, y terminaron en componendas con el que hoy es el actual contralor del... ¿Cómo está viendo la elección del próximo gobernador del Huila? ¿Cómo se ve usted ahí en ese panorama? Pues yo creo, Edgar, que el próximo gobernador tiene que ser el resultado de la misma coalición que eligió al presidente Duque. Aquí nadie individualmente considerado, como partido individualmente considerado, puede establecer que llegue a ganar la gobernación del Huila, que hay que hacer alianzas. El Centro Democrático tiene muy buenas personas, pero no tienen el peso específico para aspirar a una gobernación. Son personas que tienen muchas limitaciones desde el punto de vista del contacto con la gente, no se dejan manosear de la gente. Entonces, lo que nosotros decimos en el argot popular, son un poco subidos de tono, y resulta que para poder lograr el éxito político se necesita que se toque a la gente y dejarse manosear de la gente, y no utilizar antisépticos después de estar en contacto con la gente para evitar que cualquier infección adicional, como sucedió con un candidato reciente donde cargaba desinfectantes en el carro para lavarse las manos porque venía de ser abrazado y tenía mucho contacto con la gente. Entonces uno no debe llegar hasta eso, uno tiene que dejarse manosear y manosear al pueblo, no manosear en el término peyorativo, sino mantener ese contacto, que la gente entienda que el gobernante va a estar cerca a él y no una persona distante, porque es que esas son las elecciones locales. Las elecciones locales se diferencian de las nacionales porque precisamente la localía implica un contacto más directo. Debe haber una cercanía, la gente debe conocer, claro, al personaje. Sí. ¿Cómo le está pareciendo el gobernador del Huila?
Pues a ratos creo que existe y otras veces que no existe, porque resulta que él es víctima de lo que pasó, pues habiendo sido mi compañero de consejo, él es víctima de ¿A usted lo conoce de atrás también? Sí, también, y bien de atrás, porque fuimos compañeros de consejo en Neiva y después cuando yo fui secretario de Hacienda, él era diputado y fue muy deferente conmigo. Él ha cometido muchos errores. En primer lugar, esos discursos extensos, planos, donde da la demostración de ser una persona muy habilidosa en política, con una gran expresión, porque es un hombre que se expresa muy bien. Muy florido. Muy florido y tiene muy buenas maneras, pero resulta que de ahí al hecho, a la toma de decisiones, no da ese paso sencillamente porque, en primer lugar, el estado de postración fiscal en que se encuentra la entidad territorial es muy grave, y en segundo lugar, porque el gobierno del presidente Santos no los apoyó en absolutamente nada a las entidades territoriales. Entonces, todo se quedó en promesas y ya, según información que tengo, ya ni los alcaldes le asisten a las reuniones que convocan, porque resulta que de estas reuniones no sacan absolutamente nada en términos de inversión. Es decir, habla sabroso, pero las ejecutorias son pocas. Sí, realmente esa es la triste realidad, y hay unas cosas que le están marcando el norte de su gobernación, que son unos problemas de corrupción impresionantes, como son las carreteras y el tema de la alimentación infantil, que eso realmente no tiene nombre. Yo creo que debería considerarse los delitos más graves el negarle la comida a un menor. ¿Y cómo le está yendo al alcalde? Le pregunto a Luis Humberto Tobar, invitado especial este mediodía. Al alcalde de Neiva. Pues el doctor Lara es un hombre muy inteligente como médico, es muy extraordinario médico. Yo me he pegado para evaluar al doctor Lara de una frase del doctor Guillermo Plazas, cuando antes de posesionarse dijo que ojalá no fuera a confundir administrar una sala de cirugías con la administración pública, con la administración del municipio de Neiva. Y eso es lo que ha pasado. En primer lugar, el doctor Lara es una persona arrogante, no escucha. Él cree y está convencido de que todo lo que él hace, por el solo hecho de él hacerlo, está bien hecho. Y resulta que no es así. En la administración pública uno tiene que escuchar, saber escuchar, evaluar y asesorarse de lo mejor que uno pueda tener para tomar decisiones. Y en esos errores ha incurrido, y precisamente de ahí los escándalos que todavía no han sido resueltos, como es el caso del estadio de Neiva, el tema de la construcción del intercambiador de la Universidad Surcolombiana, que eso no se ha hecho absolutamente nada, el tema del Consejo de Neiva, con el escándalo que se acaba de armar en el Consejo de Neiva, que él quiere alejarse del problema, criticar el problema, decir que es aberrante para la ciudad, pero que él no ha podido hasta ahora, pese a las declaraciones y los intentos que ha hecho de como apartarse del tema, porque todavía mantiene algunos cordones umbilicales con esa problemática. Estamos hablando con Luis Humberto Tobar Trujillo, compañero de programa en las horas de la mañana de las noticias. ¿Había hecho radio usted alguna vez? Nunca. ¿Periodismo tampoco? Tampoco. Con excepción de la columna que escribe habitualmente en el diario del Huila. Sí, lo único que yo he hecho es eso, y pues a nivel político, entrevistas y todo eso, pero yo participar directamente en el periodismo no. Es un buen ejercicio académico, intelectual. Es levantarse todos los días sabiendo que se tiene que conocer lo que pasa en el país. Edgar, hay dos cosas que yo he aprendido, de las cuales me siento muy honroso, porque además he tenido buenos profesores. En primer lugar, el tema de la academia.
Yo estuve 16 años de profesor de la Universidad Cooperativa y eso me implicó levantarme temprano, el rigorismo de la academia, el estudio permanente, no solamente porque profesionalmente me exigen que tengo que tener algunos niveles o altos niveles de vínculos con la lectura, con el estudio, para poder transmitir esas enseñanzas. Perdón. Y lo otro es el tema de la experiencia que estoy adquiriendo al lado suyo. No es por adularlo, ni zapatearlo, ni lamerlo. Ni que buscando aumento de sueldo. Absolutamente nada. Yo sé que el salario mínimo todavía no me lo están aumentando. Pero sí es un aprendizaje importantísimo, es una terapia extraordinaria, me mantiene en contacto con la realidad de la vida nacional, local e internacional. Comienza a tener uno, al despertar en muchas habilidades intelectuales y a consolidar muchas que uno pueda tener, y realmente me siento bien, feliz. Y durante mi ausencia por cuestiones médicas me sentí que me faltaba algo en la vida. Estamos hablando con Luis Humberto Tovar Trujillo, ya regresamos. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambuco y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate de Huila. Un mensaje del sistema AS. Luis Humberto Tovar, yo digo que es un godo simpático. Yo no sé si eso se pueda decir así. Generalmente uno piensa que ser godo es peyorativo y el tipo es muy bravo y muy estricto y muy incómodo, pero usted es simpático. ¿Cómo combina esas dos cosas? Ideológicamente recio como conservador, pero con mucha chispa, permanentemente encendida. Sí, Edgar, esa es una herencia que yo tengo de mi papá. Mi papá era un hombre demasiado recio, rígido, estricto en sus cosas, como yo también lo he sido en toda mi vida pública y en mi vida y en mi acontecer profesional. Es decir, cada cosa tiene su espacio. Las responsabilidades en la vida le van indicando a uno cuál es el norte en el actuar de uno de acuerdo con los fundamentos que uno haya tenido. Pero de otra parte, yo creo que la vida es una expresión sincera de la diversidad, de manejar puntos de equilibrio. ¿Qué saco yo con no sonreírle a nadie sabiendo que necesito sonreír o que alguien me haga sonreír o generar momentos de sonrisa para alguien, cuando eso me da la posibilidad de mantener el equilibrio entre las cosas serias que uno maneja en la vida humana y la otra parte es el desahogarse, la mofa, el chiste, la mamadera de gallo que nosotros llamamos? Y eso me hace feliz, porque yo molesto, generalmente soy muy molestón, y me gusta estar en ese trajín, me gusta mamarle gallo a la gente, pero muchas veces no me gusta que me mamen gallo, sobre todo en cosas serias. Y entonces, cuando hay que ser serio, hay que serlo. Cuando hay que ser exigente, hay que ser exigente. Pero también a la vida hay que ponerle ingredientes de diversión e ingredientes de distracción para manejar ese punto de equilibrio. ¿Quién le puso casco de guerra? El médico Nacho Tovar, que es mi primo, el cirujano estético, el cirujano plástico. Él me lo dijo por primera vez hace muchos años y yo todavía le recrimino que me haya bautizado de esa manera, sabiendo que ha podido decirme otras cosas diferentes, ¿no? ¿Y se quedó casco de guerra? Sí, total. ¿Y no le molesta? No, me molesta cuando alguien quiere hacer chiste con eso. Sí. Por ejemplo, si alguien
las personas muy cercanas me lo dicen, no me molesta. Casco de guerra. Sí, pero si hay una persona que lo quiere hacer, como sucedió con un ingeniero, que no es de mi confianza, pero una persona conocida, entrando a un restaurante, estaba con una chica. ¿Él o usted? Él. Ya. Yo entraba pues con mi pareja y él estaba ahí sentado en la mesa. Yo pasé y él me saludó y el saludo fue hola casco de guerra, dándoselas de chistoso con la persona que tenía, creyendo demostrar que tenía excesiva confianza conmigo. Me devolví y le pregunté que quién le había dado la autorización o la legitimidad para que me estuviera saludando de esa manera. El tipo me pidió disculpas y continué. De modo que... ¿Usted por lucirse con su dama? No, simplemente me molestó que él estuviera dándoselas de chistoso, llamándome por el apodo, ridiculizándome delante de la dama de él. Yo por eso nunca le digo casco de guerra en el noticiero. No, porque es muy temprano para que me lo diga. No, A él me gusta- sobre todo que me dicen que usted es de mal genio a ratos. No, yo soy de mal genio. Pero, por ejemplo, después de las 6 me gusta que me digan casquito. Sí, o casquivano. No tanto. No tanto. Luis Humberto Tobar Trujillo, en este programa hablamos de la vida, del amor, del poder y de la muerte. Para usted, filosóficamente, ¿qué es la vida? ¿Qué ha significado la vida y cómo la define? Yo creo que la vida es el balcón donde sale el corazón a mirar el infinito. ¿Y esa frase es de quién? Mía. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿A usted es capaz de eso? Claro. Y de muchas cosas más. ¿De inspirarse así? Repita la frase. El amor es el balcón donde sale el corazón a mirar el infinito. ¿Y ya la había utilizado? No mucho. No mucho. Por ahí con una que otra niña. No. ¿No? Tampoco. No. No es para usarla No. en esos escenarios. Es una frase que yo me inventé en esas reflexiones de la soledad, generadas por la soledad, donde uno comienza a preguntarse cosas de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Si tuviera 20 años, ¿qué haría y qué no haría? Lo que decía Jorge Luis Borges, volvería a hacer las mismas cosas con mayor intensidad. ¿Sí? Porque generalmente uno se arrepiente de cositas y dice, hombre, yo tal vez equivoqué mi camino en esto, yo he debido seguir lo otro. ¿No ha hecho esas reconsideraciones? No, ¿No? no me arrepiento absolutamente Lo que nada. hizo, lo hizo acertadamente. Totalmente. ¿Por qué rompió la primera relación? Se rompió. Porque ella, mi esposa y yo rezábamos el rosario todos los días. ¿Qué es artera o no? No, déjeme terminarle el cuento. Rezábamos el rosario y entonces ella iniciaba Dios te salve María, y cuando ella decía Dios te salve María, yo iba entre todas las mujeres. Bueno, y entonces, ¿y el segundo por algo parecido? El segundo por razones de la política, ¿no? Yo creo que la política fue el determinador de mi soledad hoy en día. Se dedicó mucho a la política. Me dediqué mucho a la política y a los placeres de la política y a las cosas libidinosas de la política. Es decir, le revolvió política y amor a eso. Y esa mezcla es nociva como el aguardiente y manejar un carro. Porque en sus tiempos eso había mucha fiestecita, mucha rumba, mucha admiración por el político, mucha novia, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces, obviamente, la señora no debía estar muy a gusto. Y uno le interesaba era conseguir votos. Así tuviera que sacrificarse. Y entonces yo he sido alzatista toda la vida. Y Gilberto Alzate decía que en la política, como en la agricultura, la mierda sirve de abono. Entonces le tocaba a uno buscar el voto por donde fuera. Yo creí que alzatista por alzarse la bata. Puede ser al final. Bueno, y entonces usted se siente que ha gozado la vida, que la ha disfrutado, que la ha hecho a su manera, y si hoy se acabaran sus días, ¿el balance es positivo? Sí, yo creo que sí, Edgar. Yo creo que he logrado lo que he querido. Me ha ido bien. Me siento que soy una persona respetable y respetada. Tengo buenos amigos. Tengo también buenos enemigos.
Y lo importante en la vida es uno al menos mantener el concepto de que el optimismo es el generador del éxito. Y yo soy una persona optimista. ¿Qué piensa del poder, usted que lo ha tenido en distintas proporciones a lo largo de su vida? El poder es un escenario para uno afirmar los amigos que uno tiene, no para conquistar nuevos amigos. Porque desafortunadamente, si uno se dedica a conquistar amigos con el poder, termina el poder y se queda sin amigos y pierde muchas veces los que ya tenía. Entonces el poder debe ser para conservar los amigos. Es decir, a mejorar la rosca. Y servirle a los demás, ¿no? Desde luego, uno tiene que en la vida pública dedicarse a servirle a los demás porque no tiene otro sentido estar vinculado con la actividad pública. ¿Por qué le critica a Andrade entonces que ayude a sus hermanos y a su familia y que agrande y mejore la rosca política? Mire, Edgar, es que una de las cosas que yo he tenido por norte es que cuando yo he tenido responsabilidades públicas yo ignoro mi familia para esos efectos, que tengan nexo vinculante entre mi posición pública y las decisiones que yo adopte y que sean beneficiarios de mi familia. Ellos los quiero, los amo y todo lo que yo pueda hacer por ellos, pero si yo tomo una decisión donde ellos están vinculados, prefiero no adoptarla porque considero que yo no estoy allá para servirle a mi familia, sino para servirle a la comunidad. Luis Humberto Tovar, pienso que usted es un hombre demasiado solo, no solamente porque me contó ahora que su pareja es una perrita que tiene en su casa esperándolo, sino porque yo casi nunca lo escucho hablar de fiestas o de grandes reuniones. ¿Eso es últimamente o usted siempre ha estado alejado de la rumba? No, yo cuando muchacho yo participaba en muchas actividades de rumbas y eso, pero yo cuando me dediqué a la academia y esa dedicación me llevó a permanecer mucho tiempo solo, porque yo me dediqué fue a sacar adelante a mis hijos, y el permanecer solo me indicaba que tenía que dedicarme a estudiar, escucho música, veo televisión, fundamentalmente leo. Entonces, esa soledad que eventualmente uno puede decir o puede expresar, para uno no es una soledad, porque yo puedo compartir con muchas personas, pero hasta ciertos límites. Pero a mí la rumba, a mí no me llama la atención en ese momento. Y ya hace mucho tiempo que yo ya deseché esa posibilidad, sin decir que no asisto a actos sociales y que de vez en cuando me tomo un trago con algún amigo o invito a una chica a almorzar o a comer y nos tomemos un vino. Es decir, esa actividad yo la mantengo. Se volvió un galán inofensivo. Sí, totalmente. Cariñoso, ¿no? Óigame, Luis Humberto, ¿qué ventajas tiene la soledad? O no tener mujer, pues no tener pareja. Debe ser muy sabroso poder uno disponer de su tiempo y de leerse el libro hasta las 4 de la mañana si le da la gana. Edgar, mire, uno de los conflictos que yo he tenido al encontrar pareja o a encontrarme con alguien es precisamente que alguien me haga un reclamo. Por ejemplo, que ¿por qué no me llamaste? Que yo ya estoy desubicado de esa corresponsabilidad que debe existir. Me toca esperar un proceso de adaptabilidad. Mire, una de las razones por las cuales yo no tenga pareja hoy día es precisamente porque no quiero lesionar a nadie. Porque hay unos niveles de exigencia que yo tengo y esa corresponsabilidad que me pueda generar al tener otra persona necesariamente llevaría a un proceso de adaptación que para ella, para la pareja puede ser traumático,
que por qué no me llama, que por qué no tiene tal detalle, que por qué... Qué aburrimiento Sí. este fin de semana también en la casa. Entonces, todas esas cosas coinciden para que uno de pronto permanezca solo o que sea frustrante de alguna manera el inicio de una nueva relación. Pero yo considero que uno debe tener pareja, uno debe vivir con alguien, uno debe tener una compañía, además porque eso es connatural con el ser humano. De modo que el día que yo consolide una relación de pareja, yo lo invito. Sí, pero ya será en un centro geriátrico, me imagino. Allá no importa. Hablando de eso, ¿cómo piensa que será su vejez? Hoy tiene 64 años, mañana 65, después 75. Si Dios le da la oportunidad de llegar allá, ¿cómo se ve viejo Luis Humberto Tovar? Yo lo único que le pido a mi Dios es que me dé la oportunidad de estar vivo hasta tanto no perturbe la tranquilidad y la vida de los demás, empezando por mi familia. Y eso se lo aprendí a mi papá, que le pedía a Dios morir de un infarto, porque él le parecía que era muy traumático para la familia estar enfermo de una enfermedad terminal y sin solución alguna. Y yo le pido a Dios eso, que me dé la oportunidad de vivir hasta cuando pueda vivir tranquilamente, que disfrute la vida y que no me vuelva en problemas para la familia. ¿Cómo murió el viejo? De un infarto. Es decir, se le cumplió el deseo. Sí. ¿A los cuántos años? Él murió a los 54 años. Pero muy joven, demasiado joven. ¿Y qué pasó ahí? ¿Descuido en su salud? No, simplemente que él le habían dado a la edad de 30 años, en esa época, pues imagínense, la modernidad médica no daba como para tener unos controles tan estrictos y porque la tecnología no daba para atenderlo. Entonces, él siguió con controles, pero ya a la manera de él y todo eso. Y un momento determinado, cuando íbamos para la finca, él se subió al carro y murió de un infarto fulminante. ¿Qué piensa usted de la muerte, Luis Humberto Tovar? La muerte es la consolidación de la vida. Ahí es donde nadie tiene otra alternativa que rendir cuentas. ¿Le asusta o no? No porque yo de alguna manera tuve una experiencia, Edgar, bien interesante referida a la muerte. Yo fui operado de corazón abierto y yo tuve un momento de crisis, yo duré como 10 días en cuidados intensivos. Y en ese momento... ¿Hace cuánto sucedió eso? Eso hace 4 años. Ah, reciente. Sí. Reciente. Y tuve una crisis en cuidados intensivos y yo alcancé a ver un escenario que yo considero que fue la muerte. ¿Él tuvo ese? No, yo vi la cúpula de una iglesia llena de ángeles. La cúpula de una iglesia llena de ángeles, completamente blanca. Pero ese no era su destino, estaba equivocado. Entonces, no, yo dije, no, todavía no, espera, denme otro placito, entonces estoy cumpliendo de placito. ¿Ah, en serio alcanzó a decir? Claro, un momentico, yo no incluso quiero... a mí los médicos posteriormente me comentaron que ellos tuvieron que reanimarme. ¿Vio usted eso y se arrepintió y dijo yo me devuelvo? No, la cosa a mí no me causó miedo, porque eso es una paz y una tranquilidad interior impresionante. Esa es la trampa. Sí. Que uno puede quedarse ahí Y pensando. yo, a mí no me da miedo morirme, para nada, porque considero que ese es un momento de paz interior y de tranquilidad para poder llegar a esa instancia final. ¿Pero por qué ahí se devolvió? Porque nos hubiéramos evitado tenerlo por aquí. Porque quería dedicarme al periodismo. Sí. ¿Qué sigue después de la muerte en su creencia? La reencarnación, ¿no? ¿Ah, usted cree en la reencarnación? Yo creo que sí. ¿Y usted piensa reencarnar en qué? En Artunduaga Noticias. ¿Pero en qué le gustaría reencarnar? No me vaya a decir que en usted mismo, No, sino no. En otro personaje, que no sea Artunduaga tampoco, porque realmente no me gustaría.
No, yo desearía, por ejemplo, ser papa. Tiene cara de obispo, sí. Sí, yo puedo ser un monseñor frustrado. Pero sería un monseñor peligroso para la juventud. No, para esto es etapa de terrenos movedizos de la iglesia. Claro. ¿Le pondría autoridad? Yo sí. ¿Usted cree que el Papa Francisco no la ha tenido suficientemente? El Papa Francisco ha sido dubitativo en posiciones que debe asumir. Por ejemplo, lo de los pederastas. Lo de los pederastas, lo del tema de Venezuela, lo de Nicaragua. Eso al principio se metió y después, con toda esta catástrofe humanitaria, no se ha pronunciado para nada. E incluso resultó abrazando a la señora Kirchner con toda la corrupción que se le endilga a ella y cuando todo el mundo esperaba que él fuera más fuerte. Al principio fue un crítico de ella, pero después terminó abrazándola, recibiéndola. Entonces, sí. Perdóneme la expresión, pues, que mi Dios me perdone, como se dice, esas dubitaciones morales son las que me hacen a mí indicar que le hace falta autoridad y que haya llegado el momento en que un cardenal de los Estados Unidos le haya señalado su condición y le ha puesto en tela de juicio su condición moral y de autoridad moral para regir los destinos de la iglesia. Eso deja mucho que desear, porque nosotros habíamos tenido antecedentes de unos papas pues entrañables como Juan Pablo II, como Juan XXIII, como todos ellos, que realmente marcaron un hito importante en la historia de la iglesia. Pues eso es bien interesante. Ahora, en la iglesia de hoy, esos obispos y esos sacerdotes no pueden tener esposas, no pueden tener mujeres, ni tampoco otras relaciones sexuales. ¿Para usted sería un enorme inconveniente esa circunstancia? No, mire, yo soy del criterio que un cura no puede dar consejos matrimoniales, porque para poder dar un consejo necesita tener la vivencia, la experiencia suficiente. Usted, por ejemplo, podría ser un buen cura. Yo sí señor, yo tengo porque vida. Usted tiene la experiencia y tiene el feeling para eso. Entonces, ¿qué pasaría? Yo, por ejemplo, yo no soy defensor del celibato. O daría la oportunidad para que personas que de alguna manera fueron casados, ingresaran a la iglesia ya en un estado superior de la vida. Por ejemplo, lo que pasó con Luis Ignacio Andrade. Entonces, esas personas así pueden dar mejor ejemplo y servir para la consolidación de la doctrina de la iglesia, y no personas que en un momento determinado no tienen ninguna experiencia y comienzan a dar consejos salidos de la realidad que no tienen nada que ver. Pero repetir el caso del papá de Felio Andrade, ¿se puede dar? ¿Se puede hacer hoy? La iglesia tiene que llegar a eso. Sí, pero digo yo, ¿se podría hacer hoy? Sí, claro. Es decir, ¿usted lo haría si eventualmente? Si a mí me dieran la oportunidad de regresar al seminario, lo volvería a hacer. ¿Usted querría ser cura hoy? Yo sí. ¿Cerrar toda actividad pecaminosa y dedicarse al sacerdocio? Totalmente. Porque al fin entendería que me liberaría de los enemigos del alma. Pero sí entiendo que ha estado enfermo, ahora lo compruebo. Sí, estuve... No, pero no físicamente, sino que lo veo arrinconado en materias en las que usted era muy famoso. ¿Cómo cuáles? Como mujeriego. No, lo que pasa es que ya uno comienza a mirar el altruismo del amor. Y entonces se dedica a dar consejos. Se dedica uno a dar consejos y a dar piquitos, nomás. Oiga, Luis Humberto, ¿se divierte usted con las frases que dice por la mañana? ¿Las piensa, las repiensa, las busca o no? Sí, claro, hay cosas que yo me invento. Es que, Edgar, yo cuando tengo momentos de soledad pienso muchas cosas, elaboro muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, en la academia, yo decía muchas cosas en clase.
Y después volví a mirar el tema que había dicho y yo me aterraba de las cosas que había dicho. Fruto de la preparación que había Pero eran había cosas tenido. coherentes, eran cosas serias, eran cosas que son producto de la genialidad que uno podía tener por la inspiración misma y la convicción de lo que uno estaba haciendo. Luis Humberto, una ñapa, ¿cómo son los huilenses de hoy? ¿Cómo es el huilense de hoy? El huilense de hoy es cobarde, es mentiroso, es de doble moral, tiene ganas de ser emprendedor, pero emprende poco, por lo desconfiado que es, pero tiene una gran cualidad que es confiar en los demás. Aparentemente puede ser una contradicción lo que le estoy diciendo, Así lo veo. pero es más lo que desconfía que lo que confía, y cuando confía se entrega totalmente a la persona con la cual la confía. Sí. No le entendí mucho, pero... Eso dentro de un año puede entender. Luis Humberto Tobar, muchas gracias por estar con nosotros o por estar a esta hora del mediodía. Me gusta conocerlo más, como lo estoy conociendo. Gracias, Edgar, muy amable por la invitación. Y a los oyentes, muchas gracias. Seguimos sintonizados, muy amables. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.